Buenos días con todos los presentes en la sala, a mis colegas copanelistas, la bienvenida al evento que tenemos en este momento en la sala Tucumín Adolfo Médico. El título del panel que vamos a tener ahora es Balance del proceso de consulta previa a 10 años de su reglamentación, ¿no? Como ustedes saben, el Perú es parte del convenio de la OIT, el 169. Sin embargo, la regulación recién se dio hace 10 años en la regulación interna en el país y a partir de ello se han configurado diversos escenarios, casos prácticos que hemos tenido de diversa índole respecto a la aplicación de las normas en el tiempo, que han generado inclusive procesos judiciales y constitucionales como vamos a empezar a ver. Pero antes de entrar a estos temas, yo quería hacer unas reflexiones, ¿no?, sobre lo que implica la consulta previa para el sector minero, ¿no? Creo que en el caso de la minería hay que tener presente que estamos considerando que son diversas actividades para desarrollar un proyecto minero, ¿no? Tenemos la exploración, tenemos la explotación, el beneficio, el transporte, las labores generales. Las normas mineras catalogan todas estas actividades como si fueran similares, ¿no? Sin embargo, en particular la exploración es muy distinta a las otras, ¿no? Implica mucho más riesgo e incertidumbre que las otras. Y en muchos casos, cuando es preliminar, con muy poca información de lo que se tiene realmente en el lugar, en el subsuelo donde se está explorando. Entonces, ahí creo que tenemos un primer tema que considerar, ¿no? Porque cuando hablamos de qué cosa se consulta una medida legislativa, una medida administrativa, pero tenemos, ¿no?, justamente que pensar en que la actividad exploratoria, estamos hablando de una medida sobre algo que no se sabe qué se tiene, que es distinto a todas las otras actividades que ya configuran un escenario donde se tiene una operación minera, donde se va efectivamente ya a explotar, donde se va a generar también recursos, empleo y obviamente un impacto en la comunidad mayor que lo que se tiene en las actividades exploratorias, ¿no? No es menor también mencionar que de cada 100 exploraciones que se hacen, hay estadísticas de esto a nivel mundial que una o dos nomás terminan en minas, ¿no? Entonces, este creo que es un elemento, yo diría, importante desde el punto de vista de la minería para considerar cuando se habla de la consulta previa, que además tiene un tratamiento como si fuera un procedimiento adicional y yo creo que ese es otro tema que vamos a ver las implicancias que esto tiene por cuanto el Estado es el actor central para llevar adelante la consulta con las comunidades, sin embargo la información que sustenta la medida administrativa la presenta la empresa, ¿no? Ahí ya también creo que hay otra complejidad que cuando se ha traído todo ese tema del 169, que yo también considero fue quizás pensado no necesariamente para la minería, sino para otras actividades y otros aspectos de la vida humana, también presenta pues complejidades y retos como vamos a ver en este panel. Sin más, empezamos con nuestro primer panelista, el doctor Francisco Tong, socio del estudio Rodrigo, quien nos va a presentar, yo te pediría, Francisco, por 15 minutos, si es posible, máximo. Eran 8, pero Perdón. con mucho gusto. Perdón, quedamos al final, sí, es correcto. 10 minutos te doy. Te agradezco. Gracias. Te agradezco, gracias. Buenas tardes a todos, ya son buenas tardes. Es un gusto estar en este Perumín presencial con todos ustedes. La verdad que es un placer estar reunido con tantos amigos, tantos colegas y discutir estos temas que son tan importantes y son tan trascendentes para nuestro país en general y para el desarrollo de la industria minera, que es el motor o uno de los principales motores de nuestro país, ¿no? Básicamente la idea de cómo nos hemos organizado para presentar este panel es, yo voy a dar una introducción general sobre digamos, qué es la consulta previa, los antecedentes y cuáles son
que considero yo personalmente los 4 principales desafíos que enfrenta el país para, de alguna manera, respetar aquello que se acordó, aquello que el Estado se comprometió mediante la suscripción de un tratado internacional, versus compatibilizarlo también con nuestras necesidades, con lo que nuestro país necesita para lograr realmente su desarrollo. Y la idea es que luego de esta introducción breve que voy a hacer respecto de esos principales desafíos, tengamos una charla desde distintos puntos de vista para quizá tratar de encontrar algunas pautas o algunas reglas comunes o tratar de acercarnos en lo que debería ser la consulta previa en adelante para precisamente lograr ese objetivo del desarrollo que buscamos y que necesitamos como país. Básicamente, y no los voy a aburrir con normativa, pero la normativa que se aplica a la consulta previa, para empezar, es la Constitución, ¿no? Claro, es cierto que ha habido toda una discusión constitucional acerca de si la consulta previa debe ser o no debe ser considerada un derecho humano. El Tribunal Constitucional ha considerado que no, sin perjuicio de lo cual tenemos un convenio, el 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado por el Estado peruano mediante resolución legislativa 26253. Tenemos que lamentablemente nuestro país se demoró en emitir una ley del derecho a la consulta previa que finalmente se publicó el 7 de septiembre del 2011, varios años después de suscrito el convenio 169 de la OIT, cosa que genera realmente un problema, porque ¿qué pasó o qué pasa en ese periodo de tiempo entre que las obligaciones del convenio 169 se hacen exigibles para el Estado peruano y que tenemos ya una norma en el Perú que finalmente regula cómo podamos estar de acuerdo o no podamos estar de acuerdo, pero lo cierto es que a partir del 2011 tenemos una ley que luego se reglamenta en el 2012, que fija las pautas de cómo se debe llevar a cabo la consulta previa, ¿no? Tenemos adicionalmente dentro de la normativa aplicable una resolución viceministerial del Ministerio de Cultura que establece los instrumentos de recolección de información para identificar cuáles son los pueblos indígenas u originarios. Vamos a ver más adelante cómo uno de los principales desafíos es determinar con relativa claridad cuáles o quiénes deben realmente ser considerados pueblos indígenas u originarios. Vamos a ver también que el solo hecho de ser una comunidad campesina no significa que necesariamente estemos hablando de una comunidad indígena o de un pueblo originario, ¿no? Eso requiere de un análisis que involucra pues todos aspectos sociológicos, antropológicos y de autodeterminación también, en adición a todos estos aspectos que estoy mencionando. Y vale la pena también considerar que tenemos una segunda disposición complementaria de un decreto legislativo, el 1360, que dispone que la base de datos oficial de pueblos indígenas u originarios creada por la ley de la consulta previa constituye una fuente de información para los distintos niveles de gobierno del Estado para la elaboración y el desarrollo de las políticas públicas relacionadas con los pueblos indígenas originarios que habitan en el territorio nacional. Entonces tenemos un listado, ese listado sin embargo es referencial y en ese listado se han incluido una serie, no solamente se han identificado pueblos indígenas originarios, sino también se ha incluido en ese listado algunas comunidades campesinas que podrían, dependiendo del análisis evidentemente que se realice, porque este listado es referencial, no es constitutivo de derechos, no significa que por estar en ese listado ya deba ser considerado necesariamente como un pueblo indígena u originario, ¿no? ¿Qué es la consulta previa? Simplemente para ya entrar en contexto, la consulta previa es el derecho que tienen los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas
legislativas y las medidas administrativas, o sea, normas, pero también medidas administrativas, decisiones administrativas, permisos, autorizaciones, otorgamientos de derechos en general, que pudieran directamente, dice la norma, afectar sus derechos colectivos, ¿no? O sobre su existencia física, su identidad cultural, calidad de vida o desarrollo, ¿no? También corresponde efectuar la consulta previa respecto de los planes, programas o proyectos de desarrollo nacional o regional que afecten directamente estos derechos, ¿no? Entonces, tenemos el derecho que tienen estos pueblos a ser consultados respecto de decisiones administrativas que pudieran afectar sus derechos y también los planes, normas o proyectos que también pudieran afectar sus derechos, ¿no? Ahora, una particularidad que tiene la forma como nuestro país ha decidido, ¿no? Porque finalmente los gobiernos en base a su autonomía tienen todo el derecho de regular dentro de los márgenes que establece el convenio 169 cómo es que se va a ejecutar esa consulta, qué límites tiene, qué procedimientos tiene, porque sin lugar a dudas los derechos y los principios jurídicos tienen que ser respetados, ¿no? Las garantías principales a un debido proceso, derecho de defensa, principio de legalidad, entre otros, tienen que ser respetados. Entonces, la forma como nuestro país ha decidido manejar el tema de la consulta previa es mediante una actividad a cargo del Estado. O sea, en nuestro país es el Estado el que realiza la consulta. No es la empresa minera la que tiene que dirigirse a una eventual pueblo indígena o originario que pudiera resultar afectado. Por el contrario, en nuestro país es el Estado quien se encarga de realizar esa, no solamente de coordinar la actividad, sino realmente conducir un procedimiento reglado además, que busque consultar, busque entender cuáles son, digamos, los eventuales derechos, los eventuales intereses que pudieran ser afectados respecto de estos pueblos indígenas originarios. Y por eso el artículo 3 de la Ley de Consulta Previa señala expresamente que la finalidad de la consulta previa es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas originarios respecto de la medida legislativa o administrativa que les pudiera afectar directamente, ¿no? Importante tener en cuenta que esta es la finalidad, es buscar un acuerdo o consentimiento. No necesariamente implica tener que lograrlo, ¿no? Sino hacer el esfuerzo necesario y dentro de los márgenes que establece la norma, por supuesto, porque finalmente no se puede el Estado atar de manos y no actuar como realmente le corresponde en base pues a su soberanía, a su jurisdicción, dentro de los límites establecidos en la norma, por supuesto, ¿no? Entonces, la finalidad es tratar de alcanzar, tratar de lograr un acuerdo o consentimiento que parte además del principio de que estos pueblos sean adecuadamente informados, ¿no? Nadie puede, no se puede tratar de llegar a un acuerdo si es que no hay simetría en la información que se maneja. Ahora, habiendo hecho este preámbulo o estos breves antecedentes de la norma, de la normativa que regula y de cómo está regulada y cuál es su finalidad, básicamente mi idea en esta presentación era explicarles lo que, en mi opinión y en opinión de varios otros colegas, constituyen los principales desafíos para la mejor implementación de la consulta previa en nuestro país. En primer lugar, cómo se identifica al titular de este derecho a la consulta previa, ¿no? Consideramos, y lo voy a explicar con mayor detalle más adelante, pero hay una deficiencia ahí en determinar claramente quién puede ser titular del derecho a la consulta previa. Tenemos este listado que ya les he comentado, que no solamente incluye a las comunidades o a los pueblos indígenas originarios, sino también aquellas instituciones representativas
de los derechos de estos pueblos indígenas. Eso es algo que probablemente conversaremos o discutiremos más adelante, ¿no? Acerca de si quiénes realmente representan o no representan los derechos de estos pueblos indígenas o originarios, ¿no? Un segundo desafío es cómo se debería realizar el proceso de consulta previa en los proyectos mineros, sobre todo cuándo, ¿no? Cuando ya tengo la información respecto de qué proyecto voy a desarrollar, ¿vale la pena hacer una consulta previa respecto de un proyecto minero cuando el proyecto minero recién está en exploración, recién está tratando de identificar si realmente existe un potencial en el área o no existe un potencial en el área? Debiera, por el contrario, ser el Estado el que se adelanta, incluso antes de que existan concesiones mineras, porque finalmente, digamos, el Ingemet ha hecho un trabajo sensacional durante todos estos tiempos para identificar aquellas zonas con un potencial geológico importante, ¿no? Tenemos una base geológica levantada muy interesante, muy valiosa. Podría incluso el Estado adelantarse y empezar a consultar acerca de qué derechos o qué expectativas o qué problemáticas pueden ver los distintos pueblos indígenas originarios respecto de que se realice una actividad teórica que no se sabe, que no se sabe ni de qué forma va a ocurrir, porque para eso se requiere pues precisamente realizar actividades de exploración. Entonces esa, por ejemplo, es también otra alternativa de cómo manejar. Lo que claramente no tiene sentido es consultar 2 o 3 o 4 veces, digamos, sabemos que hay por un lado está ya los permisos de exploración, por otro lado tenemos los permisos ya para construir una unidad minera, tenemos los permisos para poner en operación una unidad minera. Lo que no tiene sentido es, respecto del mismo proyecto, estar consultando en varias oportunidades. Hay que tratar de encontrar el momento adecuado en el que esto realmente sea efectivo y pueda ocurrir. Y regreso un poco también a la idea de que el Estado adelante un poco esa transmisión de información de que las actividades mineras pues no es que per se generen un impacto, por el contrario, bien llevadas pueden generar más beneficios que impactos, ¿no? Otro desafío es cómo se deben regular aquellos casos entre el año 95 y el 2011, ¿no? Este periodo en donde, claro, el Estado intentó en algún momento regular la consulta previa, equiparándola a la participación ciudadana, ¿no? Que es distinta, que tiene objetivos distintos, y que el tribunal, la Corte Suprema creo que fue, terminó señalando pues que finalmente el Estado estaba obligado a regular la consulta previa de manera además distinta de la participación ciudadana, porque tienen objetivos completamente distintos, ¿no? Y además la participación ciudadana la tiene que realizar la propia empresa, la consulta previa la realiza el Estado, ¿no? Y finalmente tenemos toda una problemática y toda una casuística que lamentablemente todavía no se resuelve. Hay muy buenas resoluciones del Tribunal Constitucional respetando pues digamos, la jurisdicción, la autonomía del Estado para poder regular la consulta previa, la protección de los derechos adquiridos, pero hay falta de claridad o de precisión, que es lo que se ha buscado y se sigue buscando lamentablemente, porque todavía no tenemos pronunciamientos que hayan realmente abordado esta problemática, ¿no? Nuevamente me estoy excediendo un poquito con el tiempo, casi tengo un minutito. Básicamente, reiterar los 4 desafíos que he mencionado, ¿no? El tema de la titularidad del derecho a la consulta previa, ¿no? ¿Qué es lo que el convenio 169 indica? Que para el proceso de identificación se deben tomar en cuenta elementos subjetivos y objetivos, ¿no? Pero esos elementos objetivos y subjetivos no son del todo claros, ¿no? Hay un análisis que se debe realizar. Entonces, una investigación o la continua investigación del Estado acercándose a las distintas poblaciones es un elemento que puede, sin lugar a dudas, ayudar a esa determinación, ¿no? Para evitar además que ocurran circunstancias en donde no
las distintas comunidades o pueblos sientan afectados sus derechos o no tienen claridad respecto a si deben o no deben ser considerados como pueblos indígenas o originarios, ¿no? Sobre la oportunidad de la consulta previa, bueno, es básicamente lo que ya había adelantado, ¿no? Tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que da a entender de que una lectura correcta del convenio únicamente requeriría la realización de la consulta previa antes de que se produzca la explotación en el terreno de los pueblos indígenas originarios, ¿no? Sin embargo, en la misma sentencia, el TC indica de manera más flexible que debería ejecutarse antes de iniciada la etapa de exploración. Y de hecho, así es como está regulado y así es como está generando una serie de problemas, procedimientos además duplicados, y en donde además se pueden generar expectativas en las poblaciones que no resultan adecuadas y hasta pueden terminar siendo una fuente de conflictos, ¿no? Sobre el régimen aplicable a los derechos otorgados antes de la legislación vigente, ya he adelantado que hay todo este periodo en donde se ha discutido y se ha pretendido incluso, y lamentablemente en otros casos con éxito, anular autorizaciones debidamente otorgadas a titulares mineros respecto de su proyecto, simplemente porque fueron otorgadas en este periodo en donde, no por decisión de la empresa, no por decisión ni siquiera de la autoridad, sino que no había una norma. O sea, el Congreso no había dictado una norma, el país no había dictado una norma que lo regule. En consecuencia, no se puede sancionar a la empresa que siguió los procedimientos legales aplicables simplemente porque en ese periodo el Estado peruano no tenía una norma que exigiera una consulta previa, ¿no? Y eso tiene que ver también con el hecho de que las concesiones mineras es el primer paso para poder desarrollar actividades mineras. Para poder desarrollarlas se necesita una serie de autorizaciones para empezar una evaluación ambiental, del impacto ambiental de las actividades. En consecuencia, digamos, no tiene sentido que el solo otorgamiento de una concesión, que es una suerte pues, de reserva del área de nadie más, poderla obtener, signifique pues que ya no es, digamos, se podrían haber afectado los derechos colectivos, ¿no? Entonces, un tema que creo que también es importante mencionar, que muchas veces se utilizan algunos precedentes de cortes internacionales para poder sustentar que la consulta previa debe aplicar incluso en la etapa de otorgamiento de la concesión. Lo que ocurre es que en otros países la concesión o la suscripción del contrato de concesión, en los países en donde un contrato de concesión minera sea aplicable, ya permiten la realización de actividades mineras. Entonces, pero en nuestro caso no es así. En el Perú se requieren una serie, y han habido una serie de charlas, lo hemos discutido en este Perumín y en otros muchísimo, ya no son los 200 permisos o 250 que obtuvo Antamina hace 20 años, sino el día de hoy estamos hablando de 450, 500 permisos, y digamos, el tiempo que toma obtener las aprobaciones ya no son 2 años, 3 años, ahora pues estamos hablando de 8 años. Entonces, sin lugar a dudas, algo tenemos que hacer para poder solucionar esta problemática y lograr finalmente el objetivo de promover las actividades mineras y facilitar el desarrollo de proyectos que tanto necesita nuestro país. Con eso termino. Muchas gracias y dejo a mis compañeros. Excelente. Panelistas. Adelante. Gracias Francisco. Gracias. El doctor Iván Lanegra, secretario general de Asociación Civil Transparencia, por favor, tus minutos. Muchas gracias, Augusto. En primer lugar, quiero agradecer por la gentileza de la invitación y además felicitar a Francisco porque creo que ha hecho una presentación que contiene un conjunto de elementos que son básicos para una discusión ordenada del tema de la consulta previa. Entonces voy a tratar de ser muy telegráfico, ir directamente a puntos que son los más complejos directamente, ¿no? Y ver qué opciones existen, por lo menos desde mi punto de vista, qué vías podrían elegirse de entre esas opciones. El primer punto tiene que ver con la discusión que se mencionó sobre esta decisión del Tribunal Constitucional de no considerar derecho fundamental la consulta previa. Creo que eventualmente eso va a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y seguramente en la Corte le van a dar
la contraria, porque la Corte tiene una jurisprudencia larguísima donde considera que los derechos de pueblos indígenas son derechos humanos y por lo tanto todo ahí se va a desatar para corregir esa decisión. Pero creo que eso no es un punto, digamos, que vaya a cambiar mucho de lo que tenemos en materia operativa de la implementación de la consulta. Entonces voy al segundo punto, que es la discusión sobre los pueblos indígenas y sus derechos colectivos. Creo que ahí hay todavía una gran confusión que además se ha enredado aún más con la reciente incorporación de las rondas campesinas en la base de datos de pueblos indígenas. Creo que eso lo que revela es una gran confusión sobre lo que busca finalmente el Convenio 69 y el objetivo además de la consulta. Este es un conjunto de derechos que dice además el Convenio 69, que están dirigidos a los pueblos indígenas. Fíjense que usa la palabra no individuo indígena, ciudadanos indígenas, sino que en la redacción del convenio continuamente se habla de pueblos indígenas. Porque aquí lo que se busca es salvaguardar un conjunto de derechos colectivos de los pueblos indígenas. No son, digamos, cuestiones individuales, sino colectivas. Y por esa razón, en el propio reglamento de consulta previa se hace expresa referencia a eso, a derechos colectivos de los pueblos indígenas. Es un elemento muy importante, porque es a partir de la identificación de esos derechos colectivos que surge la necesidad de consultar, porque es la afectación directa a esos derechos lo que genera la obligación de consulta. Entonces, tienen las rondas campesinas derechos colectivos digamos, similares a los pueblos indígenas, y la respuesta es no. Tienen otra naturaleza como organizaciones, que sin duda muy respetables para otro tipo de fines, pero para el tema que está pensado el Convenio 69, no. Entonces ahí creo que hay un problema de partida. Lo segundo es que también me parece que hay una debilidad, ya no legal, sino de gestión, de que se haya continuado sin resolver el tema de la base de datos de pueblos indígenas. Creo que además eso se ha señalado en muchas ocasiones que es una urgencia, ¿no?, para terminar de cerrar. Efectivamente es una base referencial, pero es crucial que esa tarea se culmine, ¿no? Digamos, yo empecé esa tarea hace 10 años, entonces ya pasó 10 años ya es suficiente, ¿no? Digamos, ya debería haberse culminado ese trabajo hace ya buen tiempo. Entonces, una segunda cuestión, creo que es un tema de recursos, un tema de capacidades para cerrar ese punto. La otra cuestión, que también es importante, son los momentos de consulta. Hay que recordar que la consulta previa en el Convenio 69 está referido, en el caso del que nos toca ahora, en dos artículos, en el artículo 6 y en el artículo 15. En el artículo 6, la obligación general de consulta, y en el artículo 15 hay una referencia específica a los casos en los cuales se tiene que consultar a los pueblos indígenas en relación a proyectos que estén ubicados, digamos, en sus tierras y en donde los estados tengan algún tipo de dominio sobre los recursos del subsuelo. Entonces, específicamente, el artículo 15 del Convenio 69 resuelve esa situación. Y en ese artículo 15 hay una referencia expresa a que se debe consultar, dice en el texto en español, prospección o explotación, ¿no? Digamos, usa esa referencia, esa palabra o. Y además en el texto, en otros idiomas, en lugar de prospección, usan la palabra exploración, pero en fin, digamos, es una discusión, ¿no? Digamos, pero está eso en los textos en ambos idiomas. Entonces, ese mismo texto está repetido en el reglamento de consulta previa, está referido como en esos dos puntos. Pero eso no resuelve completamente la cuestión, porque el punto es en qué momento esos procesos tienen que hacerse consulta. Y creo que aquí nuevamente hay un problema que no se ha resuelto y que debía corregirse en dos momentos. Primero, volviendo al tema de que lo que la consulta hace es velar por derechos colectivos, el derecho colectivo evidentemente más importante de los pueblos indígenas, posiblemente el central en muchos textos es el tema de las tierras. Y lo que hemos hecho en el Perú es dividir el proceso inicial vinculado con la exploración, vinculado a las tierras, en varios momentos, ¿no? Tenemos el acuerdo previo, tenemos eventualmente consulta previa y además los instrumentos ambientales. Y creo que ahí hay un error digamos, del momento de pensar cómo es que se puede trabajar de una manera estructurada esos tres momentos. Y en una comisión en la cual participé sobre
para pensar sobre estos temas, de atender estas cuestiones, se señaló que lo mejor era integrar esos tres momentos en uno solo, de tal manera que se evite una repetición de pasos innecesarios, porque además, efectivamente, la cuestión que puede generar algún tipo de cuestionamiento del pueblo indígena respecto de una operación, en la etapa de exploración tiene que ver con las tierras. Entonces, me parece que es ahí el centro donde debería corregirse la legislación para permitir una integración del tema ambiental, del tema de consulta y el tema del acuerdo previo, ¿no? Ese es un tema que está planteado. Y en la etapa de explotación, que como bien se ha señalado, no todos los proyectos llegan a explotación, pero los que llegaran, ahí otra discusión era en qué momento del proceso tendría que hacerse la consulta. Y ahí hay bastante ya, creo, literatura internacional que tiene que hacerse en un momento donde haya información suficiente para que las decisiones que se adopten sean realmente eficaces. Y ese momento solamente puede ocurrir cuando, por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental ya está realizada. No aprobada, pero sí realizada. Y que debería haber alguna manera también de integrar esos procesos, no quiere decir que en el ley ya se hace la consulta, pero sí que tiene que haber una integración del proceso de consulta y el proceso de evaluación de impacto ambiental. Eso facilitaría también un conjunto de procesos sobre toma de decisiones en ese campo. Entonces, es otro elemento clave de esta discusión. Entonces, tenemos ese tema que también hay que terminar de cerrar, pero finalmente hay una cuestión que también se ha mencionado, inclusive en la introducción, que tiene que ver con el papel de las empresas en el proceso y además la capacidad del Estado para atender las consultas. En la última revisión que hice del listado de consultas del sector minero que tiene el Ministerio de Cultura, vi que eran 32 y si no me equivoco eran como apenas 6 en etapa de explotación, o sea el número no es muy alto. Pero ¿dónde está la discusión, ¿no? Digamos, hay, por lo menos lo que recibimos información durante el proceso, digamos, de esta comisión que se formó, es que hay muchas quejas respecto de la lentitud de los procesos. O sea que inclusive esos procesos que no eran tantos, el proceso fue lento, difícil, largo, ¿no? Entonces generó una serie de cuestionamientos sobre ese proceso. Y creo que eso implica sí una revisión de las capacidades del sector energía y minas para atender esta situación y además terminar de decidir como país cuál va a ser el rol, ¿no? Digamos, del sector cultura en ese proceso de apoyo a las tareas del Ministerio de Energía y Minas. Creo que ahí, digamos, hay una referencia general a una labor de coordinación, pero probablemente se va a requerir una labor mucho más intensa, ¿no? Para garantizar de que el proceso de desarrollo de consultas sean más céleres. No es sencillo este tema de la consulta previa en ningún país donde se ha implementado. Entonces, por eso que en todos lados tienen discusiones larguísimas y complejas sobre cuáles son los mejores caminos, pero si algo me parece trae consigo esta reflexión 10 años después de la reglamentación, es que las normas, por lo menos en ese primer punto, han tenido un tiempo bastante importante ya de implementación, como para poder sacar lecciones sobre qué cosas de ellas han funcionado, qué cosas requieren mejoras, qué cosas requieren ajustes y qué tipo de procesos podemos generar a través de la gestión pública para hacer que todo este mecanismo y esta política pública funcione de la mejor manera en el Perú. Muchas gracias. Gracias, Iván. Y finalmente la tercera visión que tenemos en el panel, no hemos tenido una explicación legal muy amplia, luego una visión desde el punto de vista también de la interculturalidad que nos ha hecho Iván, y tenemos una tercera visión que nos va a traer Pastor Paredes, quien es director de la Escuela de Diálogo Concertados Consultores, que ha también desempeñado funciones en el Ministerio de Energía y Minas, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la PCM, vinculados al área de gestión social, también a temas de consulta previa específicamente, con lo cual creo que es una tercera visión que cierra un poco el círculo que queríamos presentar en esta mesa, ¿no? Adelante, Pastor. Bueno, muchas gracias a todos. Sumando un poco a las palabras y a las reflexiones que han hecho mis colegas en este panel, lo que quiero presentarles es una reflexión y una mirada desde la práctica. Me tocó ser parte de equipos que implementaron procesos de consulta desde el Estado, que lideraron procesos, que organizaron procesos y que trataron de llegar a acuerdos con comunidades y lo más complejo de todos, cumplir esos compromisos que se asumieron en los acuerdos de consulta. Así que desde ahí va a ir un poco mis reflexiones. Primero,
una de las cosas que siempre he sentido de todos los que han tratado de iniciar procesos o proyectos tanto en el minero como en el sector público es el temor a la consulta previa. La gran pregunta que siempre me hacían es ¿cómo evitamos la consulta previa? Tanto desde la inversión pública como desde la inversión privada. Entonces, eso implica que hay un temor en el Estado por la lentitud que podría generarse para la inversión pública y también desde la inversión privada. Pero eso es un contrasentido a lo que muchas veces las empresas privadas o el sector privado plantea que el Estado siempre debe estar presente desde el inicio de los proyectos. Y la consulta previa es eso, un proceso en el cual el Estado está presente acompañando el desarrollo de un proyecto minero en este caso. Claro, el problema está en los tiempos que toma esto. Y ahorita vamos a ver en un momento dónde están los cuellos de botella en estos dos tiempos. Hay que ver a la consulta previa como una herramienta de gestión social. Ese es un primer paradigma que tenemos que incorporar en los equipos. No como un requisito de trámite, porque si lo vemos así, vamos a caer en el andamiaje o en el enredado camino en los ministerios o en las comunidades. Si lo vemos como una herramienta de gestión social que nos permite darle sostenibilidad a los proyectos, vamos a cambiar ese paradigma. Segundo, la consulta previa, además de lo que ha señalado ya Francisco hace un momento, es un proceso de diálogo. Es un proceso de diálogo. Como los otros, no, tiene algunas particularidades. Primero, es un grupo determinado. Segundo, no se da en una fase de conflicto, que es más fácil dialogar. Cuando ya ha habido conflicto y crisis es más complejo llegar a acuerdos. Cuando estamos en esta fase inicial es más simple, porque la empresa ya jugó un rol importante en la primera fase de relacionamiento con las comunidades. Es el Estado ahora el que le tiene que cubrir esa brecha o para cerrar el círculo. Entonces, y ahí tenemos un gran primer problema, que es cómo el Estado puede entrar a dialogar con las comunidades o con los pueblos indígenas. Y ahí Iván dijo hace un momento las capacidades del Estado. No tenemos en el Estado peruano y en el gobierno y en general capacidades para dialogar con pueblos indígenas. No tenemos una mirada intercultural en los procesos de diálogo. Y ese es un gran problema en este proceso de relacionamiento. Porque pensamos que estamos yendo a dialogar como con cualquier comunidad, bajo cualquier circunstancia y principalmente con un enfoque de conflicto. Entonces, tenemos muy buenos equipos en el Estado que resuelven crisis, que van a desbloquear carreteras, pero no tenemos equipos formados para ir a dialogar en una fase preventiva, para llegar a acuerdos, para darle sostenibilidad. Y eso porque la consulta previa no se entiende en el Estado. A mí me ha tocado convocar a ministerios para que me acompañen en los procesos de diálogo y no saben lo difícil que es. Porque dicen, pero si no hay crisis, si no hay bloqueo, no hay carretera, yo tengo que resolver ahorita otros problemas, el circuito petrolero, Las Bambas, Ayacucho Sur, no tengo gente. Entonces, eso implica cambiar un paradigma al interior del Estado, que la consulta previa es una herramienta que le puede dar sostenibilidad a los proyectos. Y ahí es, ¿cuál es el rol del Ministerio de Cultura en este proceso? Esa es una primera mirada que tenemos que darle. Siguiente, hay que mirar a las comunidades campesinas ya no con el romanticismo que se le miraba en el siglo pasado. Las comunidades campesinas o los pueblos indígenas son más prácticos. Si uno mira su agenda, la agenda que te ponen en los procesos de diálogo, no estamos hablando de la revalorización cultural, la puesta en valor, el folclore, como se diseñó el proceso hace 20 años. No el que está en la ley, sino cuando se firmó el convenio el convenio 169, ¿no? Cuando se incorporó en la legislación. Si uno revisa las demandas de las comunidades, están señaladas en inversión en infraestructura, cierre de brechas, derechos, beneficios del proyecto, y no tenemos eso en el Estado. Entonces, nuestro marco institucional no nos permite llegar a eso.
Recordemos que el proceso de consulta es un proceso, es una obligación del Estado, pero es un derecho de los pueblos, pero yo lo veo más como una obligación del Estado. Y el Estado tiene que estar preparado para eso, y no lo está. Cuando van los ministerios a poder llegar a proponer algo, no existe. Es decir, las comunidades identifican que requieren inversión en educación, una posta, por decir cualquier cosa, una posta. Y el ministerio no lo tiene. Y para poder incorporarlo hay que hacer magias y malabares y un montón de cosas, ¿no? Si incorporamos en la ley, uno, la obligación de que los ministerios participen en el proceso, que no está, ¿no? Dejan al Ministerio de Energía y Minas liderando estos procesos solos y se olvida que el Ministerio de Energía y Minas representa al Estado peruano en ese proceso de negociación, pero no puede asumir compromisos por otros ministerios y los otros ministerios no acompañan el proceso. Entonces, ahí tenemos que hacer un cambio en el proceso, en la estructura de ese proceso. Y segundo, tenemos que hacer otro cambio en el cumplimiento de los compromisos. Porque claro, el compromiso que se asume en un proceso de consulta previa, y me tocó vivirlo de carne propia en un proyecto como la hidrovía, cuando estaba trabajando en el Ministerio de Transportes, los proyectos que se asumieron en esos procesos de diálogos entran a la cola de la inversión, ¿no? Y siguen. Cuando se olvidan que la consulta previa es un proceso vinculante. Nos pueden demandar, yo siempre le decía a los ministerios, nos demandan y nos ganan, ¿no? Como va a pasar con todos los procesos judiciales que están ahorita en cola en el Poder Judicial. Algunas reflexiones de cómo podemos ir mirando en el futuro los cambios que podrían darse o qué ajustes podríamos tener. Primero, creo que hay que robustecer al Ministerio de Energía y Minas y ya es tiempo de que haya una dirección especializada en proceso de consulta dentro de la Oficina General de Gestión Social. Porque si no va a seguir pasando lo que yo les digo, va a seguir tratándose a la consulta como un proceso de diálogo común y corriente, ¿no? Entonces, porque ahí los equipos rotan al interno de la propia dirección, pero si le creamos una dirección con un perfil, con un marco institucional, con una revisión y una estructura especial, eso va a empezar a fluir. Segundo, tenemos que incorporar la participación de los demás ministerios, como señalé en esta modificación que tiene que hacerse tanto en la ley como en el reglamento, ¿no? Y vamos ahí a los dos puntos, para ir cerrando, en los dos puntos críticos del proceso de consulta. Y el primero de todos ellos es la identificación de los pueblos. La base de datos es referencial, algo que adolecemos en el Estado es de información, y lo primero que tenemos que hacer cuando nos llega una medida administrativa es identificar a los pueblos indígenas. Y ahí el titular del proyecto minero juega un rol importantísimo, porque en la fase de levantamiento de información de su línea de base social para los instrumentos de gestión ambiental, pueden levantar información que permita a la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas ahorrar tiempo. Pero sí, y eso es un tema también que reflexiono y principalmente con los equipos, es no levantar información por levantarla. ¿Ya? O sea, yo he leído informes donde, claro, levantas una cosa y terminas concluyendo que no son pueblos indígenas. Claro, yo supongo que el titular menor le habrá dicho, oye, ni vainas, no puede ser, ¿no? Porque claro, tú revisas acá, no, lo que has encontrado no da con las conclusiones. Entonces ahí tenemos que revisar eso con las consultoras que trabajan esos procesos, con las empresas, para que se haga un levantamiento de información seria, porque si no, ese proceso después va a terminar en el Poder Judicial. Y el segundo momento más difícil es el proceso de diálogo, ¿no? La fase de diálogo, la fase 6, antes de la toma de decisión. Porque como señalé hace un momento, las comunidades ya no están esperando las reivindicaciones históricas, ¿no? Sino están siendo más prácticas. Y ahí tenemos que mirar cómo el Estado puede llegar como un promotor de inversión pública para cerrar brechas, que no existe. Ese es un problema que tenemos.
Y el último, que también lo quiero reiterar, que tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades. O sea, a mí no me formaron en este tema, yo lo aprendí en el camino y creo que los que estamos en la sala no nos formaron. Quizás a los antropólogos por ahí, quizás a los sociólogos, pero el resto no. Y aquí yo quiero hacer un llamado a mi alma mater, la Universidad Católica de Santa María, ya que estamos en Arequipa, a que pueda incorporar esos conceptos y esos temas en la currícula, tal vez no como un curso obligatorio, pero por lo menos con un curso electivo, para que los profesionales que se formen en el sur del país, donde tenemos un importante stock de proyectos mineros, una cartera de proyectos mineros, puedan ir incorporando estos conceptos en sus procesos de formación. Gracias. No, gracias. Gracias a ti, Pastor. Y bueno, yo creo que ya hemos escuchado digamos, las reflexiones también en base a la presentación, ¿no?, que nos ha hecho Francisco inicialmente y luego, ¿no?, Iván y Pastor. Yo quería, agregar algo a la mesa más práctico, ¿no?, y también en base a mi experiencia por el sector público, ¿no?, y poner 3, 4 casos que creo que grafican un poco toda esta problemática y complejidad y quizás los desafíos que tenemos, ¿no? Caso 1. Se acerca una comunidad a solicitar a la autoridad que inicie el proceso de consulta previa. Siguiente momento, se acerca la empresa diciendo a la autoridad por qué no inicias el proceso de consulta previa. Paso 3, está el Estado con la información de la empresa que no la puede divulgar porque está todavía en la consultora que está terminando el estudio ambiental, o está ya presentado en SENACE, pero SENACE no la puede divulgar. Entonces, mundo perfecto, ¿no? Comunidad viene y nos pide, exige consulta previa, empresa pide por qué no se inicia el proceso de consulta previa y el Estado está ahí, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué se genera con este proceso? ¿Incertidumbre mayor? ¿Desconfianza mayor? Yo creo que sí, ¿no? El hecho de no poder iniciar esto antes, se trató de hacer un inicio, por lo menos cuando se presentaba la información, por lo menos un inicio, ¿no? Pero fue un intento, ¿no? Se habría que buscar otro para ver cómo evitar que durante todo este tiempo que el Estado se queda inactivo por las razones que les digo, simplemente lo que se genera es mayor desconfianza, mayor incertidumbre y por ende potencial conflicto, ¿no? Caso 2. Varios procesos de consulta previa se tienen que desarrollar en determinado momento por cosas de la vida. El Estado no tiene los equipos de consulta previa definido, hay que salir a contratar gente. Órdenes de servicio demoran un tiempo. Cuando se va a contratar a las personas, los consultores dicen no hay disponibilidad ya de tiempo. Entonces varios procesos se quedan sin hacer consulta, con lo cual nuevamente se genera todo este espacio donde no se hace nada. ¿Y qué piensan las comunidades? Que el Estado está escondiendo información, que no quiere hacerlo, que está trabajando para la empresa, ¿no? Por más que se les explica, no, mira, la orden de servicio no se puede, los tiempos, son las normas de contratación pública, ¿no? Entonces, acá hay otros temas que van saliendo y que probablemente no tienen que ver con la consulta previa. Contratación pública, ¿no? Cambio de funcionarios, cambio de secretario general, las órdenes se quedan por ahí, ¿no? Caso 3. No sé, a este le puse nombre, no se definen fechas, ¿no? Los equipos de consulta previa buscan a la comunidad y le piden una fecha para iniciar el proceso de diálogo y la comunidad le dice no, primero tengo que reunirme con la asamblea. Ok, ¿cuándo es eso? Dentro de 2 meses. Okay. Pasan 2 meses, ok, ahora se puede realizar, puede ser tal fecha, no, esas épocas estamos en fiestas patronales. Ok, se puede realizar más adelante en otra fecha, no, ahí no podemos porque… ¿Qué es esto, no? Lo que están posiblemente buscando las comunidades es que no se realice la consulta previa en ese momento. ¿Por qué? Puede ser que quieran conversar con la empresa primero, pero la empresa no tiene ningún rol formal en la consulta previa. Entonces, nuevamente, todo este proceso de consulta previa sin la información de la empresa, sin participación de la empresa, creo que sigue siendo algo
que en sí genera una complejidad a todo este tema, ¿no? No quiero decir que tengo la solución, si tuviera la solución no estaría acá, ¿no? Pero les pongo lo que es la cuestión práctica, ¿no? Porque hay que ver la realidad, ¿no? Cómo funciona. Finalmente, el último caso, se realizan las consultas con algunas comunidades, pero una comunidad decide bloquear, ¿no? O no participar, no avanzar, ¿no? Entonces se tiene todo un proceso organizado con todas las características que tiene que tener, pero no se avanza porque una comunidad decide no, porque quiere ser parte del área de influencia directa. Ustedes me dirán probablemente lo que yo dije, que tiene que ver área de influencia directa, que es un tema del instrumento de gestión ambiental con el proceso de consulta previa. Nuevamente, ¿no? Todo este proceso de consulta previa es un tema muy complejo porque termina involucrando una serie de aspectos que en el sector minero, probablemente a diferencia de otros sectores, quizás no se den, ¿no? Por todas estas implicancias que hay, por los distintos trámites. Fíjense nomás toda la tramitología que hay que seguir para llevar adelante un proceso de explotación, ¿no? Y de exploración, bueno, aparte, ¿no? Entonces ya per se es una actividad muy regulada, con una serie de instituciones que participan, y sin embargo se quiere acá simplificar el proceso de consulta previa a que sea manejado por una oficina dentro del ministerio y solamente con la comunidad. Creo que no es el enfoque territorial y de desarrollo que hablamos en varios espacios cuando estamos tratando los temas sociales, ¿no? Dejo estos temas prácticos y quisiera escuchar 2 minutos cada uno sus comentarios sobre ellos, sobre otros temas que hayan escuchado en estas reflexiones de todos. Francisco. Gracias. No sé si… Bueno, básicamente yo, ya que me he excedido un poco en el tiempo, voy a simplemente hacer un comentario, una reflexión que creo que es práctica y refleja un poco la problemática que se está viviendo. Los invito a pensar, si ustedes son una comunidad y de la noche a la mañana aparece un estado que nunca ha aparecido en esa zona, un estado que ha sido ausente y aparece de la noche a la mañana de la mano o a presentar un proyecto minero y que eventualmente ha escuchado de otras comunidades en donde el Estado nuevamente aparece de la nada para presentar un proyecto minero y luego de llegado a un eventual acuerdo simplemente desaparece y no hace seguimiento a los pactos o acuerdos que se llevaron a cabo, ¿no? Algo que en lo que se ha trabajado muchísimo en estos tiempos, pero fíjense o piensen qué distinto sería el escenario si no se trata de un Estado ausente, si no se trata de un Estado que siempre ha estado presente en una zona que además podría tener potencial minero y en donde se ha generado una mayor credibilidad y es en una situación en donde además no va a ser percibido como que está promoviendo un proyecto en particular, sino que lo que busca es un balance equitativo entre los derechos colectivos que pudieran exigir y los derechos también al trabajo y al desarrollo de un proyecto minero. O sea, yo creo que eso, o sea, sin perjuicio de toda la problemática que hemos visto, los permisos, las barreras burocráticas o trabas, etcétera, que puedan haber, yo creo que esa institucionalidad requerida respecto del Estado, esa presencia del Estado, va a reducir significativamente los conflictos sociales y va realmente a lograr el desarrollo de los proyectos que necesita nuestro país, ¿no? Eso simplemente quería mencionarlo. Gracias. Okay. Iván. Una cosa recurrente en los diálogos sobre consulta previa, y también pasa lo mismo con estudio de impacto ambiental, en que se ponen sobre la mesa cuestiones que no tienen que ver directamente con ellos, sino con otras dimensiones, ¿no?, del desarrollo, en particular las cuestiones sociales, ¿no? Entonces, sí creo que otra reflexión clave de este proceso es que no son instrumentos que deben estar aislados, todos son parte de una estructura de gestión donde todo debería estar medianamente articulado y donde todavía nos falta, hay
hay un vacío, ¿no?, grande en la gestión, que es la falta de instrumentos territoriales fuertes, ¿no? Una de las cosas que también en la comisión donde discutieron estos temas se ahondó mucho fue en cómo mejoramos la planificación del territorio como una herramienta adicional que resuelva muchas de las cuestiones que luego se quieren resolver con instrumentos que no están pensados para ello, ¿no? O sea, ni consulta, ni estudio de impacto ambiental están pensados para resolver cuestiones que son más amplias que solamente el proyecto minero en particular, ¿no? Entonces creo que es una cuestión en la cual hay que enfatizar sin duda. Y la otra cuestión es el seguimiento de los acuerdos, ¿no? Porque una de las cosas que, pensando en la legitimidad de todo el proceso, que es central, es mostrar de que lo que se discutió en las consultas efectivamente se implementó. Porque si no, estamos originando, digamos, nuevos conflictos, ¿no? De hecho, muchos de los conflictos sociales son, si no, fruto de la ausencia de cumplimiento de los acuerdos previos, ¿no? Lo cual nos lleva a dos cuestiones, ¿no? Primero, necesitamos también tener, digamos, una capacidad para no dar acuerdos que no se puedan cumplir. O sea, una de las cosas que es una suerte de paradoja es que ese Estado débil que entra a dialogar ofrece cosas muchas veces que no está en capacidad realmente de cumplir en los plazos que se establecen, y lo hace no por irracional, lo hace porque es una manera de salir del paso del problema del conflicto. Entonces, y eso luego origina problemas más adelante, ¿no? Pero sí es posible, digamos, generar también capacidades en que hayan dos procesos en paralelo, ¿no? Aún si decides hacer cosas ambiciosas, tienes que tener al mismo tiempo un plan dentro del Estado para generar las capacidades que te permitan cumplir con los acuerdos. Si no, estamos muertos. Y la otra cuestión, que es que finalmente, y ese es un asunto que ahí rápidamente toco un punto que se me pasó, pero que quería también comentar, que era el tema, ¿qué pasaba con las cosas que ocurrieron antes de la ley de consulta y reglamento, ¿no? Creo que una, entre comillas, ventaja de eso es que recuerden que el obligado es el Estado, no las empresas. Es un dato bien importante. O sea, quien no cumplió con la obligación de consultar no fue la empresa, no fue el Estado. Y sí es posible que en determinadas circunstancias los pueblos indígenas demanden al Estado por algún tipo de afectación por no haber cumplido con ese derecho al Estado. Pero creo que ahí hay bastantes ejemplos internacionales que muestran que respecto de las operaciones en sí mismas, dado que ya han pasado muchas décadas respecto al momento en que se inició, ya todo esto como que quedó como de lado, ¿no? Es decir, ya son como hechos ocurridos y que lo que hay que hacer es eventualmente compensar, pero que esa compensación va a estar a cargo del Estado. No es una solución perfecta, pero por lo menos da cierto margen, ¿no?, de ordenar esa situación previa que no hemos terminado de resolver. Y muchas gracias nuevamente. Gracias, profesor. Sí, es solo una reflexión final, que creo que el Estado en estos 10 años hemos aprendido, bueno, los que hemos participado en procesos de consultas, algo, pero creo que eso no ha llegado a extenderse a todos los niveles de gobierno. O sea, hay ministerios, salvo el Ministerio de Cultura, que tiene muy claro el tema, el Ministerio de Energía y Minas, que es un protagonista importante, y por ahí el Ministerio de Transportes, que tuvo que asumir una consulta previa porque le ganaron un proceso judicial. De ahí creo que en el nivel nacional no ha habido mayor incorporación de estos conceptos. Entonces, yo creo que un tema importante es que el Estado en su conjunto pueda entender el proceso de consulta como una herramienta de gestión social, reitero, para darle, uno, viabilidad social al proyecto primero, y segundo, para darle sostenibilidad al proyecto. Siempre se reclama que el Estado esté presente, y ahora es el momento, y esta es una herramienta importante que en algún momento se diseñó, pero creo que podemos hacer algunos ajustes en el camino con lo que hemos aprendido. Gracias. Gracias a ustedes, la verdad, por la interesante conversación, charla. Creo que los comentarios, cada uno de su perspectiva y finalmente integrados, ha hecho que esta mesa sea muy dinámica, creo, en los distintos enfoques que se pueden tener. Sí quería resaltar finalmente, ¿no?, que creo que este ámbito de la actividad minera, generarle el proceso de consulta diferenciada, como lo señaló la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, ¿no?, que la exploración, por ejemplo, la posibilidad de homologar el acuerdo al que llegan
las exploradoras, con las comunidades y homologarlo como una suerte de consulta previa. Yo creo que el sustento de todo esto puede estar en que justamente en una exploración no tienes gran información como para compartir todavía, como es el caso de la explotación, el beneficio, donde sí tienes ya información de todos los impactos que vas a tener y cómo van a afectarse los derechos colectivos y todo ello, y que sí permite pues el proceso más complejo, completo, con toda la información como se ha dicho, ¿no? Creo que ahí, por ejemplo, hay una propuesta, por lo menos sobre la mesa, que se podría analizar un poco más, considerando esta diferencia, que yo creo que es fundamental dentro de la actividad, y que pueda pues ser la consulta previa en general una herramienta más de gestión social, liderada por el Estado, ¿no? Pero en la que también sin duda tiene que haber una participación con mayor conocimiento, información, educación por parte de las comunidades involucradas y, por qué no decirlo, ¿no? de las empresas en una parte más transparente del proceso, ¿no? Ver la posibilidad, porque finalmente esto de quedar fuera, cuando luego es la que va a tener el día a día de la relación más adelante, sobre todo en los casos de las actividades de explotación, beneficio, creo que también eso genera una incertidumbre y una desconfianza, ¿no? Y yo creo que eso se percibe, ¿no? Cuando uno habla con uno y habla con el otro, finalmente cuando se está desde el Estado se puede ver que hay esas percepciones, porque justamente, lamentablemente, en este proceso no están todos en la mesa, para que sea transparente. Creo que la transparencia tiene que ser clave y crítica para poder avanzar. Si no, la desconfianza y la misma incertidumbre va a generar que la conflictividad gane espacio y por ende una actividad que puede generar recursos, desarrollo, cierre de brechas y desarrollo territorial como es la minería, no se va a poder llevar adelante justamente porque están estos otros factores que terminan siendo restrictivos o generadores de mayores conflictos por estos aspectos de desconfianza e incertidumbre. Sin más, muchas gracias a todos, gracias por estar acá y les deseo un buen perumín a todos y a mis panelistas muy agradecido por la participación. Gracias.